Hola, ¿qué tal, Juan? Quien les habla Armando Tauro desde Jacksonville, Florida, CEO de Golden Ratio Consulting Group, en la cita de cada jueves con Ventanilla Pyme en el Observatorio del Trabajo. Hoy vamos a hablar sobre cómo las pymes deberían afrontar una crisis económica. Ante todo, debemos entender que la palabra crisis en el lenguaje chino está compuesta por dos palabras: amenaza y oportunidad. Es decir, ante una crisis siempre coinciden el peligro y amenazas con oportunidades. Entonces es importante que estemos atentos a las amenazas que se ciernen, sobre nuestros rubros de negocio, pero también debemos estar muy atentos sobre las oportunidades que harán que nos adaptemos a los cambios y así poder sobrevivir y crecer. Morirán aquellos comerciantes, profesionales, empresarios que solo pasan el día quejándose de cómo va todo mal y no hacen ningún esfuerzo para adaptarse a los cambios. Hasta fines del siglo XX y de lo que va en el siglo XXI, el mundo sigue adaptándose a los cambios que el desarrollo de la tecnología nos ha traído. Y decimos el mundo, pues la crisis que padece Argentina en mayor o menor grado es paralela a la crisis mundial del reacomodamiento de los mercados, como consecuencia de la globalización de la economía. Sin embargo, analicemos el componente de la crisis argentina. ¿Hay acceso al crédito? Nada. Y el que hay, y el poco que hay, es muy caro. Por lo tanto, es una tarea urgente para las empresas de hoy recomponer su capital operativo. Es decir, sanear las deudas, gastar solo lo que uno obtiene por ingresos genuinos, sin pedir prestado a nadie, y guerra a los costos fijos. Y a los costos fijos, sobre todo improductivos. Pero ojo, no caer en errores que hacen al servicio, como recortar café, el té, el agua mineral, fotocopias ilegibles, etc. Cuando muchas veces tenemos personal caro e ineficiente dentro de nuestras organizaciones y procesos que no son para nada productivos y que carecen totalmente de eficiencia. Respecto del tema del crédito bancario, es importante puntualizar la crisis que vive el sistema bancario argentino en estos días, que sería saludable ponerle un fin para siempre. A ver, cada vez que un empresario de una pequeña y mediana empresa se acerca al banco a pedir un crédito, la primera pregunta que le hace el agente bancario o el asesor bancario al empresario de la pequeña y mediana empresa: ¿qué propiedad tiene que aval este crédito? ¿Alguna vez le preguntaron a usted para qué proyecto quería el dinero? Si el proyecto era viable tanto en la rentabilidad como en la competitividad, tiempo de recupero de capital invertido, etc. No, seguramente no. No les han preguntado nada sobre este tema, pues hubiese supuesto que el gerente de una sucursal saliera de sus cuatro paredes para visitar a sus clientes y evaluar el proyecto y asesorar en caso de que él lo considere necesario. Sin embargo, tal como ocurre en los países del primer mundo y los países más prósperos, algún día lo tendrán que hacer. Existe una gran reducción del consumo y demanda de valor agregado por parte del consumidor. Los comerciantes y empresarios estaban acostumbrados a disponer el 100% de sus márgenes de utilidad. Ahora no solo deberán trabajar con márgenes de utilidad mucho más pequeños, sino que si quieren competir con éxito deberán disponer del 40% tan solo de la rentabilidad de estos, y con el 60% restante deberán agregar valor a sus productos, servicios, haciendo marketing creativo, creando mejoramiento de proceso, realizando nuevas inversiones para el mejoramiento de la innovación en los productos, nuevos rediseños, reingeniería de las organizaciones, reingeniería en el personal, capacitación, etcétera, etcétera. Es notable ver cómo miles de comercios minoristas no hacen nada frente al advenimiento de las grandes cadenas. Parece que se olvidaron las pequeñas cadenas empresarias de lo que hicieron ya hace 100 años nuestros abuelos emigrantes, que se dedicaban al comercio. Juntarse entre varios, asociarse entre varios para poder comprar mejor. Digamos, cuanto más asociados tenemos a una misma cadena productiva, las compras de la materia prima y de los insumos serán mucho más económico y accesible. Negociar mejor con los proveedores, la forma de pago, el tiempo de pago, la permanencia,
tener el producto cuando uno lo necesita en stock, no antes ni después, no crearse grandes stocks, trabajar con mejoras continuas, de modo de obtener menores costos y poder trasladar a los consumidores todos esos beneficios. ¿Qué pasa con ellos? Nadie se da cuenta, es tanta la mediocridad, pueden tanto los celos y recelos como para impedir la unión. No podemos tener celos y recelos entre nuestros aliados, pequeñas empresas de una misma cadena productiva. Debemos unirnos, debemos tener asociatividad, debemos manejar el contexto de la integridad de esto para tener tener un mejor resultado a la compra, más capacidad instalada, mejor capacidad de conocimiento y de esa manera formar una cadena productiva que pueda abastecer al mercado. ¿Qué pasa con los líderes de las cámaras y de los sindicatos? Tanto nos cuesta pasar de la cultura inflacionaria a la cultura de la estabilidad, que debemos afianzarla todos y cada uno de nosotros sin esperar receta mágica de ministros salvadores. Tanto nos han carcomido un sistema nacional de educación que hace más de 50 años está en permanente estado de deterioro. Parecería que siempre estamos esperando algo que caiga del cielo. Y nada va a caer del cielo si nosotros no nos emancipamos y entendemos que la única forma de salir adelante en una situación de crisis económica como hoy está en el país es la asociatividad, que nos va a permitir tener mejor acceso a los mercados y poder crecer continuamente con esta crisis económica. Hasta el próximo jueves, como siempre, en el Observatorio de Trabajo.